Bienvenida, bienvenido a Conversaciones con Almas. Mi nombre es Ana Brau y este proyecto es la creación de un podcast de Almas Brau. Este espacio ha sido creado para dar visibilidad a un mundo profundo y lleno de verdad que desea expresarse, ser un lugar para encontrarnos con lo invisible y con lo que habita dentro de cada uno. Gracias por estar aquí y por abrir tu corazón a estas conversaciones con mucha alma. Deseo que te guste, que te aporte y nos vemos dentro. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones con Almas. Soy Ana Brau, canalizadora y medium, y en este espacio abrimos un lugar de encuentro para escuchar con el corazón. Cada episodio nos trae la voz de personas que desde su propio camino y profesión trabajan en conexión con el alma, con la vida y con la coherencia de ser quienes son. Aquí compartimos historias, experiencias y mensajes que nos recuerdan que todos tenemos un canal abierto hacia lo esencial. Gracias por estar aquí. Hoy comenzamos con Pedro Ujanda, que es fisioterapeuta y kinesiólogo, pero yo creo que es mucho más que eso, así que le dejo la palabra para que se presente él. Muy buenas, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues sí, mi andadura o mis estudios fueron por la diplomatura de fisioterapia, pero luego poco a poco con los años, bueno, siempre estudié técnicas un poco diferentes dentro de la terapia manual. Entonces siempre me gustó como ofrecer a mis pacientes algo diferente a lo que es lo clásico del masaje, el estiramiento, el calor, los ejercicios, las corrientes, los vendajes. Entonces, siempre me gustó hacer otras cosas. Y en el Vale. camino de hacer otras cosas dentro de la terapia manual, pues fui haciendo la terapia manual un poquito más buscando algo más global. Entonces, pues estudié terapia miofascial, estudié luego reeducación postural global, drenaje linfático, pero siempre cuando estudié algo de terapia manual, como lo que estudio también ahora, es como siempre seleccioné eh, como quiénes eran los mejores o los inventores del método. O sea, yo quería estudiar nunca miraba el precio de los cursos, pero sí que fuesen como los mejores, ¿no? A nivel europeo o a nivel iberoamericano. Y entonces, pues, esa formación me fue llevando poco a poco, a ver al cuerpo como un todo. No solo desde el punto de vista mecánico, sino luego conforme iba trabajando en la clínica Ana, pues antes de esos 30 años, que fue cuando empecé a cambiar un poquitín, me di cuenta que había muchos dolores mecánicos o físicos que no se solucionaban con los tratamientos de fisioterapia. Vale, buah, qué interesante. Has dicho, bueno, yo te conozco porque he sido y sigo siendo paciente tuya recurrentemente cuando lo necesito, pero qué bonito verte, oírte hablar más despacio y si me permites te cojo un par de cosas que has dicho, pero me parecen súper interesantes. Sí, Bueno, ahí mencionas que tienes como una forma muy purista de tomar las formaciones, ¿no? Eso me encanta, yo ahí me siento bastante identificada. Y te hago una pregunta. Comentas que desde el principio ¿había algo en lo clásico o había algo en lo que el sistema formativo X te ofrecía? Y te pregunto, ¿que tú sentías que no era suficiente o que tú intuías que querías aportar más cosas desde otros puntos de vista? sí, sí, yo quería como destacarme o hacer algo diferente al resto. Y Ok. entonces, eso de hacer algo diferente al resto, yo veía que no me llenaba por dentro el trabajo tradicional de la fisioterapia que yo había aprendido en la universidad y que esa manera tradicional de trabajar me ayudaba con unos poquitos pacientes, pero con otros se quedaba corto. Entonces yo tenía esa intención de apuntarme a todo curso que veía diferente para poder dar una solución a esos problemas físicos que traían mis pacientes en esos primeros años de mi trabajo profesional. Vale, hay un rasgo muy característico de personas que tienen un propósito muy marcado. Bueno, cuando hablamos de propósito, no solo hablamos del área laboral, ¿vale? Cuando hablamos de propósito, hablamos de plan prenatal, de ese plan que nuestra alma ha firmado. Y ese propósito, por norma general, hace referencia a tres áreas. El área de las vidas pasadas, el área de las herencias transgeneracionales, de qué vengo a reparar dentro de mi árbol, qué
creo que a ti también, Sí. también trabajas con un poco esa parte. Y Ujú. luego tenemos el área de lo laboral, de la vocación. ¿Por qué te decía esto? Porque es muy curioso, las personas que en el área laboral tienen un propósito que tiene que ver con crear algo nuevo, son personas que son un poco moscas cojoneras dentro de la familia, que son también un poco moscas cojoneras dentro de las formaciones, porque solo se sacian con lo que dentro sienten que es lo que estaban buscando. Entonces, Ujú. cuando hablas de que has, no picoteado, pero que has transitado muchas formaciones, que siempre estás en búsqueda, que en la actualidad te sigues formando, lo conecto un poco con esta mosca cojonera de que desde el instinto, aunque no siempre quizás lo sepas identificar o expresar, sabes si estás donde tienes y quieres estar para con respecto a lo que has venido. Sí, te entiendo perfectamente. Sí, al final, cuando decidí estudiar fisioterapia, pues luego me di cuenta del por qué. ¿Por qué? Pues cuando yo nací y estaba en la cuna, mi padre le acababan de operar de una hernia discal. Luego, por el negocio de mis padres, que han sido carniceros, pues mi padre siempre estaba con dolor lumbar, con ciáticas, dolor en los codos. Entonces yo viví mi infancia rodeado de mi padre siempre. Oye, pues que se va papá al osteópata a Biarritz, que se va papá al masajista, no sé qué, que papá está en la cama con la manta eléctrica. Entonces yo, mi infancia fue así, más que yo me hacía muchos esguinces de tobillo, muchos. Entonces, pero por ahí. Pero luego tenía a mi madre, por otro lado, con migrañas. Entonces, por ahí estaban sus migrañas revoloteando cuando yo era un crío, una mujer siempre con dolor de cabeza, que es una de las cosas que trabajo habitualmente en mi clínica. Entonces, poco a poco luego me he ido dando cuenta que el terapeuta que me he convertido poco a poco ha sido un terapeuta que ha querido llenar esos vacíos o esos síntomas familiares que había, ¿sí? Porque en mi familia no había ningún sanitario, ¿sí? Y entonces a partir de ahí, pues bueno, luego hubo dos sanitarios, que uno es mi hermano, que es dentista, y otro que soy yo, pero bueno, que no soy un Mm. fisioterapeuta de comillas clásico, sino bueno, yo ya me denomino como una especie de terapeuta integral, ¿sí? Entonces Lo, estoy de acuerdo con... lo cuentas desde una perspectiva un poco de, estaba hasta las narices de que hubiera tanto dolor en casa y me puse las pilas, me puse a ver, pero yo le doy la vuelta también ¿Sí? y veo como otra versión de, pues es que no es casualidad que nacieras en esa familia y que tus estímulos fueran esos y que eso te fuera conduciendo poco a poco y de forma suave a las decisiones que tomaste después. Ujú. Vale, una vez presentado, te pregunto. Explícanos a las personas que quizás no lo hemos oído nunca o no sabríamos definirlo exactamente, ¿qué es para ti la kinesiología? Vamos a ver, pues eh, voy a explicar un poco el por qué yo me dediqué a la kinesiología y explico qué es la kinesiología. Eh, Perfecto. Dos muy buenos amigos míos estudiaron 2 años antes que yo esto. Y entonces siempre estaban, ¿no? Tienes que venir a Madrid a estudiar esto, tienes que venir, tienes que formarte. Entonces, al final, cuando me decidí, fue porque yo buscaba un orden en las herramientas con las cuales yo atendía a mis pacientes. O sea, llegó un momento que tenía como mucho conocimiento, pero muy desordenado. Vale. Entonces, yo abordaba a mis pacientes con herramientas muy buenas de recomendaciones, pero a veces eran desordenadas. Entonces, cuando el tratamiento es desordenado, el paciente puede mejorarte y luego te vuelve a empeorar. O de repente es que no te mejora. Luego de repente igual mejora mucho y de repente vuelve a empeorar. Entonces, ahora mismo con mi manera de trabajar, que es más ordenada, que eso es lo que me ayuda el test de kinesiología, pues los tratamientos son más efectivos y van a, como yo digo, el origen. Entonces, ¿qué es kinesiología? Kinesiología no es una terapia. Kinesiología es un test muscular que se le hace al cuerpo del paciente a nivel de sus cadenas musculares y en respuesta a diferentes tipos de estímulos, el cuerpo da una información de cuál es el tratamiento, mejor dicho, más que el tratamiento, cuál es el campo a trabajar. Y el campo a trabajar puede ser mecánico, químico, emocional o energético. Entonces, claro, yo siendo fisioterapeuta toda mi vida me estuve moviendo en el campo mecánico, pero me fui dando cuenta que el cuerpo no solo da síntomas por problemas mecánicos, sino también por desequilibrios químicos, por problemas a nivel emocional, en nuestra vida actual, del pasado, heredada, como tú dices.
heredado de nuestro transgeneracional, a veces en ese proyecto sentido, cosas que han pasado en el vientre de la mamá, y otras veces son bloqueos energéticos, cicatrices que se llaman tóxicas, campos electromagnéticos, ¿no? Donde estamos viendo actualmente que nuestros antepasados, mi abuela no estaba conectada ni al wifi ni a nada. Entonces hay veces que esos campos electromagnéticos alteran el funcionamiento químico del cuerpo. Entonces, por eso me dedico. Entonces, yo cuando viene un paciente, le abordo en 360 grados a nivel mecánico, químico, energético, emocional. Vale, qué pasada, qué bueno. Si puedo, porque lo has dicho perfecto, añado algo que me ha parecido interesante. Cuando presentabas el por qué tú estudiaste kinesiología, que hablabas de ordenar las necesidades del paciente para que éste evolucionara en el tiempo, no solo inmediato, ¿no? Yo te digo, ordenar el trabajo o conectarte a través de ese test a lo que el cuerpo te pide de lo que necesita en ese momento. O sea, que ordenar desde mi punto de vista sería como el lenguaje más terrenal, desde Sí, quizás donde tú estudias esto, sí, pero si no me equivoco, y es un poco por lo que estamos aquí, sí. esta herramienta que te permite ordenar y llegar al diagnóstico o a las necesidades del paciente, te ha abierto una puerta a corroborar tu intuición de que el cuerpo habla y se expresa, independientemente de que la persona que vive en ese cuerpo no se entere. Está claro. O sea, eso yo lo veo habitualmente en la clínica. O sea, yo cuando tengo al paciente delante, lo que hago es, estoy neutro. Neutro es, yo voy a valorar cuando testo lo primero que necesita el paciente. Yo hablo que contigo he hablado en la clínica, capas de cebolla. Yo hablo como de capas. Entonces digo, ¿cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? Ese es el orden, ¿no? Bien. Entonces, luego tengo pacientes delante cuando los trabajo, que hay gente que vibra en una frecuencia X donde yo cuando le hablo lo entiende, lo comprende y es más sencillo tratarlo. Y luego tengo otros pacientes que son más como de 2 y 2 son 4, que Racionales, quizás, ¿no? son que les cuesta ver un poco cómo igual un dolor en la rodilla tiene que ver con un estreñimiento o un dolor de la rodilla tiene que ver con que haya reglas abundantes o un sangrado abundante. Pero ya no te digo nada cuando igual hay un dolor de rodilla que tiene que ver con que no te pusiste de rodillas a pedirle perdón a tu padre y hace 3 años que no te hablas con él. Entonces, claro, hay gente que tú le hablas este lenguaje y, y piensa, pues yo qué sé, que te has tomado 2 gin tonics. Entonces, en cambio, hay gente que cuando conectas con este lenguaje, sí que es cierto que lo entienden, ¿no? Sí que el test lo que me ayuda, Ana, es muchas veces a que igual el paciente no le podemos hablar igual de una emoción en la primera sesión, porque igual químicamente está tan inflamado por tóxicos, por alimentos, por desequilibrios hormonales, que cuando igual le hablas de una emoción que probablemente la tenga, pero no está en ese momento, hasta que químicamente está más estable. Pues esto, Pedro, te agradezco un montón porque además de estar aprendiendo mucho contigo, estoy como confirmando vivencias que yo tengo muchas veces en sesiones. Y es que para mí el cliente, yo los llamo más clientes que pacientes, el cliente más complicado para mí es el que siente que tiene un problema, pero no está por la labor de transformar ciertas cosas para poder solucionarlo. Entonces, claro, mi trabajo es muy diferente al tuyo, pero tiene puntos comunes, ¿no? Uh -huh, Pero claro, imagínate que viene una persona que se ha muerto su mujer y quiere contactar con ella a través de mí. uh -huh, Vale, yo que esto lo quiero explicar ahora y ya sí abrimos la puerta a lo que va a venir después. perfecto. Yo soy canalizadora y medium, pero quiero explicarlo. Canalizadora porque canalizo, porque bajo información de otros planos o de otras personas. Y medium, no porque hable con los muertos, que eso es lo que nos hablan un poco en las películas, sino medium porque he desarrollado la herramienta de mediar esa información de forma lógica para que el receptor pueda comprenderla. Si yo doy un mensaje, por muy potente que sea, si la persona no lo comprende, no se va a hacer esa terapia que realmente se da, ¿no? Uh -huh, Entonces, cuando hablas de esos primeros pacientes o de los pacientes que están intoxicados por lo que sea,
Yo tengo muchos en sesiones que son consumidores habituales de alcohol o de drogas, aunque sea de forma social o de forma lúdica. Y claro, yo no trabajo con intoxicaciones como tal, igual como tú, pero yo Ujú, sí trabajo con un campo de frecuencia que fluctúa continuamente y que se baja. Entonces, somos frecuencia vibratoria. Cuanto más alto vibremos, más salud vamos a gozar, más conciencia, más capacidad de gestión, incluso más positividad también se ve en el humor. Y esa vibración afecta a todos los campos del cuerpo. También es verdad que otros campos del cuerpo afectan a este vibracional, pero bueno, creo que es un conjunto y que todo se retroalimenta, ¿no? ujú. Entonces, qué importante es limpiar el cuerpo de tóxicos, ya no solo los que hemos nombrado, sino los que pueden venir a tu consulta todos los días. Y qué cierto eso que dices de que, aunque tú estés dando en lo cierto con una emoción, con un bloqueo, con un problema, que lo estés viendo y digas, Dios, si es que lo que te pasa es que estás cagado de miedo. Sí, sí. Si la persona no está en el momento, Mm. es que yo antes generaba, o sea, yo antes en las sesiones me enfadaba con la persona por la necesidad como hacerlo todo en una sesión y ahora ya he descubierto que es como más efectivo decir, vale, ¿quieres 3 sesiones a lo largo de todo un año porque es tu ritmo, es tu proceso? Ostras, pues además de llegar a la solución y que al final la persona te diga, hostia, no, pues sí que tenía miedo, pero es que estaba nublado, ¿no? Además es que el proceso se hace amable y eso lo he entendido este año, que el proceso de sanación, de cura, de conciencia, tiene que ser no rígido, pero sí responsable te tienes que responsabilizar con querer hacerlo, pero también tiene que ser amable, ir al ritmo de que el paciente proponga o necesite. Sí, sí. Sí, sí. Totalmente de acuerdo contigo. Hay veces que hay pacientes que van muy rápido y hay otros pacientes que no es su momento. Yo hay veces tengo sesiones que la sesión para mí ha sido perfecta. O sea, que cuando yo siempre digo que cuando mi paciente salga de la clínica yo me encuentre con la sensación que lo he hecho perfecto. O sea, me tengo que sentir que lo he hecho bien. Y de repente no sigue el tratamiento. Entonces, hay veces antiguamente me rayaba y pensaba que igual era yo el que la había hecho mal. Pero no, ahora lo que me doy cuenta es que, bueno, pues que no era su momento y que su momento igual es más adelante. Y hay veces que me pasa que de repente trato a un paciente y a los 3 años viene y dice, aquí estoy de nuevo, ahora sí estoy. ¿Me entiendes? Ahora estoy, ahora me doy cuenta que sí puedo hacer los cambios y las recomendaciones que me das. Entonces, pues bueno, cada persona tiene su momento, hay gente que va más rápido, gente que va más despacito, pero también es cierto, Ana, que estamos ahora en un momento de que todo tiene que ser ya. Estoy de O acuerdo. a TEZ. Entonces, por aquí te pasará a ti también. Tratamos pacientes. Yo antiguamente usaba, bueno, hace unos meses usaba esta palabra, digo, cago en la mar. Desde luego estoy todo el día tratando síntomas crónicos. Joder, ¿no? Joder, es que todo el día tengo unos pacientes con un montón de síntomas, cosas súper chungas que vienen a que yo les ayude y que no tienen la paciencia para recuperarse. Pero ahora ya no digo eso. Ahora digo, qué suerte tengo que hay gente que confía en mis conocimientos para que yo les ayude a resolver su síntoma crónico. Entonces, desde que he cambiado esa, esa manera de ver, ¿no? Entonces estoy más tranquilo, pero también es lo que me doy cuenta es que hay gente que tiene su ritmo, sus biorritmos, y hay gente que va más despacito y otro más rápido. Ostras, y también te voy a abrir un melón que va muy en paralelo. O sea, yo veo mucha similitud en el proceso que tú compartes y abro un melón. Yo he ido a terapia contigo, a tratamiento contigo. Y hostia, no es fácil. O sea, una cosa es lo que pasa en la consulta, que es muy divertido, porque dices, hostia, mira cómo habla mi cuerpo, mira lo que necesito, mira, pues esto es verdad, mira, pues esto lo voy a pensar. Pero claro, cuando de repente te restringen de la dieta, pan, azúcar, fermentos, queso, lácteos, claro, Paul, hay una parte, yo te lo cuento como paciente tuya, hay una parte de motivación de, bueno, he pagado tanto dinero, sí, ¿vale? Y eso también a veces ayuda, ¿no? Decir, hostia, me voy a comprometer porque al final esto es un pago que hago. Y luego hay una parte luego de reto personal de, joder, por mis cojones, que esto ya lo cambio, ¿no? Vale, yo desde mi experiencia, desde la información que recibo, sé que nunca que algo se hace por cojones luego sale bien. O sea, eso funciona un tiempo, pero luego como no lo cambies, te frustras otra vez. Y ya cuando pasas el umbral de los cojones, ya empieza un poco para mí el reto de, ostras, sostenerme en estos nuevos hábitos me está moviendo memorias,
me está moviendo el tema emocional, me Mm, está moviendo el entrar en mis sombras. ¿Por qué? Porque si habitualmente una frustración yo la tapo con azúcar, pues nunca me entero de que esa frustración está ahí o nunca hago el trabajo que esa frustración me propone. claro. Entonces, claro, ir a sesión contigo no Mm. es fácil. O sea, Y, volver, quiero decir, ir es fácil, pero volver eh, haciendo los deberes es un reto. Luego lo bonito, ¿no? Es cuando la persona, ya ves que yo hablo mucho, explico mucho, no me gusta, no soy una persona seria y yo creo que quiero que cuando el paciente está conmigo delante se sienta cómodo, yo no soy una persona distante en el trato, entonces sí que me gusta que la persona entienda por qué le estoy dando ciertas recomendaciones en el tratamiento que tiene que realizar. Eh, lo bonito es luego cuando la persona lo entiende y lo lleva luego a la práctica, luego cuando viene al mes, a los 30, 40 días y te dice los cambios que ha sentido. Pero sí estoy contigo. Hay veces, ¿no? Pues que pues el azúcar es dulzura. Entonces hay veces que, por ejemplo, lleva escondido, si tengo tanta necesidad de azúcar, ¿qué me falta de dulce en mi vida? ¿Me entiendes? Entonces ahí sí que hay veces que hay pacientes que tienen mucho enganche ante un grupo de alimentos, pero ese alimento no esconde una irritación, por ejemplo, en el intestino, sino Ujú. esconde otras cosas en otros campos. Eso es. Y profundizo este melón, dulzura, que enseguida se nos va la mente a mamá, pareja, hijos, Sí, pero yo en mi caso personal en este momento actual, dulzura para mí es dejar de ir corriendo a todos los sitios. ujú, O sea, sí, hacerme mi proceso amable y me doy cuenta de cuando estoy en ese pico de ansiedad, es como, "Tómame una galletita de chocolate, que tengo un poco bajón y es como, igual tienes cansancio y tienes que dormir, pero bueno, sí. Vale, te hago una pregunta difícil o a ver a ti qué te sugiere al hilo de todo esto. ¿Por qué muchas veces, desde el plano alimenticio, ¿vale? No hace falta que nos vayamos a otras áreas, por qué muchas veces nos cuesta dejar lo que nos hace daño? O sea, vamos a consulta contigo, nos dices que tenemos intestino permeable, que el gluten, yo el gluten te quería matar, o sea, yo el gluten era en vena, yo me alimentaba de pan, básicamente. Entonces, ¿por qué entendiendo que eso nos hace mal y que dejando eso, aunque sea una temporada, nuestro cuerpo se va a regenerar? A veces nos cuesta tanto soltar lo que nos hace daño. Poli. Vamos a ver cómo respondo yo aquí. Tú querías un podcast tranquilo y vamos. Ah, no, tranquila. Eh, Yo creo que la gente, ten en cuenta que durante muchos, muchos años la gente se ha adaptado a un tipo de comida y a un tipo de alimentación que lo que pensamos es que porque se vende pan, el pan no va a ser malo, o porque en la estantería hay una lata de mejillones o, mejor dicho, una bolsa de chetos, pues como está en una estantería es saludable. Entonces, cambiar un poco esas ideas tan instauradas, ¿no? en el colectivo es muy complicado. Mucha gente se levanta por la mañana y lo primero que hace es sus hábitos, que es salgo, me compro el periódico, el pan, la leche. Sí. Bueno, es algo como una costumbre, el ir por la mañana a comprar el pan. Entonces, realmente explicarle a la gente que el pan, que el gluten es proinflamatorio y que ese gluten no es el mismo que el que consumían nuestros antepasados, nuestros abuelos y bisabuelos, pues ahora mismo el trigo está muy manipulado, tiene muchos pesticidas y entonces es un gluten diferente. Entonces, como es diferente, nuestro intestino, que no ha cambiado en millones de años, o sea, el intestino sigue siendo el mismo, pero nuestros alimentos que entran por la boca son diferentes. Entonces, el gluten, el pan está muy manipulado, no es lo mismo que tomes también, hay veces, un pan con una masa madre, con un proceso de elaboración y de maduración mucho más lento, de fermentación más lenta, que esas baguettes ahora que se congelan, que se meten, que lo compras en la gasolinera, en tiendas, ¿no? De nuestra ciudad, en todas las ciudades del mundo. Entonces eso al final genera muchas inflamaciones. Pero también hay una cosa hablando del gluten que se llama neurogluten, cómo Ujú. afecta el gluten a nivel neurológico. Entonces hay gente que el gluten lo que le provoca es hiperactividad, ¿me entiendes? A veces está escrito, ataques de epilepsia, problemas de concentración. Entonces, claro, es que solo vemos a veces, muchas veces, determinados alimentos
que me van a sentar bien o mal a nivel digestivo, pero el alimento engloba Total. muchas cosas. Creo, bueno, ahora yo soy madre de una nena de 1 año y creo que hay mucha desinformación todavía sobre la nutrición. Yo he intentado acudir a nutricionistas varias veces en mi vida, no he tenido problemas muy graves, pero bueno, pues sí que he tenido ciertos trastornos alimenticios o simplemente un desequilibrio de darme atracones, de luego no comer, o sea, como esos ajustes caseros que haces que luego no sirven y que encima te hacen daño. Y hasta que no he dado contigo, de verdad, siempre me hablaban de lo mismo. Estos alimentos tienen X calorías, son buenos, son malos, pero claro. No es que ese alimento tenga esas propiedades, porque eso lo busco en internet y lo encuentro. Mm, Es, ¿ese alimento le viene bien a mi cuerpo en este momento? ¿Le aporta lo que necesita? O, como tú dices, lo estoy consumiendo desde la inercia y desde la inconsciencia. Y aquí abrimos ya el melón clave de que necesitamos cuidarnos desde la consciencia. ¿Y qué es esta consciencia? Para ir al tema de la consciencia, sí que quiero abrir una puerta para poder pasar a través de ella, ¿vale? ujú, Bueno, el sentido de estos espacios de podcast tiene que ver con las canalizaciones. Yo te explico desde mi trabajo qué es la canalización y me gustaría que tú pensaras de qué forma se da la canalización en tu área o cómo ujú. tú la transitas. ¿Vale? Mm, yo tengo conciencia de que vi el alma de mi abuelo materno a mis 17 años. Pero la experiencia no se quedó ahí. La experiencia fue que al día siguiente de hablar con mi abuelo, yo fui consciente de que en mi infancia también veía almas, con la diferencia de que en mi infancia no era consciente de lo que estaba pasando. Entonces, desde cómo yo trabajo, la canalización es la capacidad de bajar información de forma consciente, tanto del plano de las almas como de tus guías, como de pacientes que puedes tener en la camilla. Entonces hablamos de lo que sigue a la empatía, y esto te lo cuento que me parece súper curioso. Después de una sesión, un alma me dijo, todas las personas con un sistema emocional normativo, es decir, sin ninguna patología o patrón concreto, tienen la misma capacidad empática. Digo, hostias, esto es imposible. O sea, hay personas que son como un corcho. Esto no puede ser. Entonces me dijeron, sí, sí, es la misma. Las personas que parecen tener menos están en otros temas, están en otras movidas y por eso no tienen tanta empatía en esa situación. Y las personas que parece que tienen muchísima empatía y que se desbordan, no es empatía. Están canalizando, pero como no lo saben, como no son conscientes, no lo pueden gestionar. Entonces hablamos de canalizar como de ese lenguaje sutil, pero a veces claro, que podemos tener hacia otras personas o incluso con nosotros mismos. Entonces, por lo que cuentas y por cómo yo te veo trabajar y lo que yo veo Mm, energéticamente cuando tú estás trabajando, hostia, a ti te hablan, o sea, a ti el cuerpo del paciente, incluso guías, que ya eso da para otro capítulo, a ti te llega información cuando estás trabajando, además de las respuestas que tú obtienes a través del test. sí, sí. ¿Cómo es esto en ti? Yo, hay veces cuando tengo al paciente delante, eh, es como que tengo ciertas intuiciones. Vale. Es que cuando yo cojo los brazos, que es el test al final, ¿no? Para testar a través de la longitud de los brazos, yo hay veces, llevo testando 10 años, ¿no? Pues Wow. llevaré año y medio, 2 años que empiezo como a percibir qué puede estar pasando. El test luego me neutraliza, o sea, el test es lo que me confirma que esa sospecha, esa intuición vaya por el camino, que muchas veces es. O sea, yo hay veces que estoy trabajando y de repente es como, ¡fum! Me viene como algo, ¿no? Me viene, no sé, no sé lo que es, pero es como que me viene una idea que igual esa idea no me había venido en la clínica hacía igual X meses o X años y de repente me viene. Entonces, es ahí donde yo al paciente le digo, bueno, vamos a mirar esto. Y efectivamente, ese campo lo tiene mal, ¿no? Eso es, empiezo a sentir como que tengo otra intuición. O Ujú. paciente que es, me río porque, pues es lo que dicen, ¿no? Es que los hombres no escuchan.
Pues igual a veces no escuchamos, pero yo en la clínica os escucho, pero mucho. Y entonces presto muchísima atención. Y entonces cuando presto atención y el paciente me habla, he aprendido, una de las cosas buenas que me trajo la kinesiología es que me ha enseñado a no juzgar al paciente. Y eso para mí es fundamental, porque cuando vamos a un sanitario, eh, nos dice, nos pregunta tantas cosas y nosotros respondemos tantos y damos tantos datos, junto con las pruebas de laboratorio, radiografías y pitos y flautas, que con todo eso el profesional pone un tratamiento. Yo no trabajo así. Entonces yo escucho los síntomas, los apunto y luego veo qué es lo que el cuerpo necesita. O sea, no me dejo influenciar porque lo que el paciente me cuenta. Entonces, a partir de ahí fue cuando me he ido dando cuenta que, como decía mi profesor de la escuela allá en Madrid, decía, tarde o temprano vas a potenciar este área. O sea, tendrás esa intuición que te vendrá de no sé dónde, de qué sitio, pero te va a venir. Y entonces sí que es cierto que lo veo, que lo siento, y hay veces, bueno, muchas veces acierto, y hay alguna vez que va por ahí los tiros, pero igual tengo que hacer previamente otra cosa. Vale, rescato un montón de cosas de lo que has dicho, me parece súper interesante. Lo primero, empiezo por el final. Em, Haciendo alusión un poco a la medicina actual, a cómo esos diagnósticos salen como cúmulo o como conjunto a las pruebas y al testimonio, ¿no? Lo que mencionabas. Sí, Yo te digo, hostia, claro, pero si el paciente no tiene una conciencia más global de sí mismo, más completa, y él no asocia, por ejemplo, una migraña a una discusión, y siempre que hay un dolor de cabeza lo anestesia, sí, hostia, al final vamos a estar haciendo un diagnóstico en base al criterio de una persona que no tiene un criterio consciente. Entonces eso ya. es un poco alarmante, pero bueno. Otra cosa que has dicho que te añado por si también te puede servir es, bueno, la intuición es como la expresión de nuestra alma hablándonos. Ujú. Y el conjunto de esas conversaciones, microconversaciones, de esas intuiciones, pues ahí estaríamos ya en un proceso de canalización, ¿vale? Sí, Y que, ¿qué? efectivamente. Y que haciendo alusión a lo que dice tu maestro, tu profesor, que yo lo explico desde otro lugar, a mí me explican que cuanto más cuidamos, honramos y respetamos las intuiciones, más fuertes vienen. Entonces, hay algo que surge mucho a las alumnas que tengo ahora en la formación de canalización, les surge mucho el maltratar las intuiciones. Pues, oh, intuyo que no sé qué, no sé cuál, pero me estoy volviendo loca. Ese me estoy volviendo loca o ese no tiene sentido, es un maltrato que yo hago a esa voz que ha venido a darme un mensaje. Entonces, en tu caso es como recibo intuiciones, las respeto y luego las verifico con un test que me da más tranquilidad. Si tú no escucharas las intuiciones y dijeras, va, me voy al test, me voy a asegurar, seguramente esa intuición no se potenciaría, pero el que tú vayas honrando esos mensajes que vienen y desde la curiosidad y el no juicio también hacia ti mismo, vayas buscando eso cómo cabe en el test, vayas buscando como una respuesta un poco más estructurada, pues eso hace que cada vez se potencie más. Así que qué chulo ese proceso. Así está siendo. Qué bueno. La seguridad, porque al final el trabajo, los años, la experiencia te dan cada vez más seguridad. Eh, Luego es que te das cuenta que esa intuición, eso cuando estás hablando con el paciente, es una intuición, no es un juicio. Y luego cuando como testo desde la neutralidad, es a partir de ahí cuando digo, era esto, ¿no? Qué Era, gusto da cuando encajas algo, ¿verdad? era esto, pero el paciente te ha dicho, no, es que la almohada es muy fina. Y tú dices, no, la almohada no es. Pero me he comprado 5 almohadas ya y le digo, que no es la almohada. Iba a decir un chiste un poco bruto, pero me lo voy a ahorrar. Vale. Em, Hablamos de que trabajar como kinesiólogo, bueno, hacer kinesiología en tu trabajo, ¿te ha dotado de más conciencia? Yo te pregunto, desde que trabajas, desde estos 10 años que estás inmerso en este mundo y que cada día investigas un poco más, ¿han tenido que cambiar tus hábitos personales? ¿Los has ido adaptando? ¿De qué Y forma te cuidas ahora con respecto a cómo lo hacías antes? claro, yo ahora tengo 49 años.
con 30, con 29, 30 fue cuando empecé a estudiar otro tipo de terapias que no eran propias de la fisioterapia. Yo tenía más inquietudes. Pues, me interesaba mucho, pues, yo qué sé, el ejercicio físico, el sueño, las hormonas, el estrés, cómo ir al baño, eh, lo importante de las ondas electromagnéticas. Yo estudiaba muchas cosas. Yo tenía mucho, como mucho pajarillo por aquí, por mi cabeza. Donde, lo que pasa es que ahora últimamente, ya llevo muchos años como profundizando mucho más fuerte, más a lo bestia. Entonces, eh, cuando ya empecé, cuando empecé con kinesiología, al final lo que me hizo fue centrarme en el trabajo y ver que cuando trabajo al paciente, desde mi neutralidad, veo por dónde tengo que empezar a trabajar y qué herramientas. No sé si te referías a eso, o es que creo que se me ha quedado algo colgado. Tranquilo, está bien. Vale, lo redirigimos un poquito. Dime, dime. ¿Empezaste a los 30 a estudiar un poco más alternativo, vamos a decirlo así, o te fuiste buscando más? Y Sí, hablábamos de si lo que has aprendido en sesiones o en tus estudios han sí. hecho modificar Ah, algunos de tus sí, hábitos. gracias por recordarme, porque me he ido. Tranquilo. Sí, y a partir de ahí, de los 30 años, yo lo que quería era lo primero, cuando empecé a estudiar otras cosas, era primero que fuesen algo para mí. Entonces empecé a cambiar mucho mi alimentación. A Ujú. cambiar mi alimentación, mi manera de hacer ejercicio. Empecé a cambiar yo. Entonces mi idea era, primero cambio yo, luego que mis conocimientos sean para mi familia, mi entorno, y luego para mis pacientes. O sea, como mis pacientes eran como lo último. Es más, a día de hoy sigue siendo así. Me encanta estudiar, me encanta aprender y me encanta, yo que ya tengo 49 años, mi objetivo es envejecer con salud. Entonces, tengo 49, pero me encuentro mejor que con 39 y con 29. Te lo digo en serio, Ana, estoy Creo. mejor de energía, de físico, siempre motivado, siempre estoy con una sonrisa, siempre estoy con mucha energía. Es raro verme un día enfadado, es muy raro. Entonces, todo eso lo potencio porque me gustaría seguir envejeciendo con salud. Entonces, lo hago todo. ¿Qué hago todo? Pues que aprendo que es muy bueno el hacer grounding y pisar descalzo y andar descalzo por el césped. Lo hago. Que dicen que es bueno ducharse con agua fría por tal, tal, tal. Bueno, pues me hago un curso, me formé en el método de Wim Hof y me metí en una bañera durante 4 minutos con hielo. O sea, ¡Ay, entonces, me muero! me dices que hay una formación de. Vale, perfecto. Ah, mira, la dieta keto. eh, pues tuve una profesora que no hablaba muy bien de la dieta keto, pero dije, bueno, no habla bien, pero yo no lo he experimentado. Bueno, luego aprendí con otras personas qué era eso de la dieta keto. Y dije, coño, qué interesante. Pues a unas personas les vienen bien y a otras personas no Sí. les vienen bien. Pero no me cierro. Entonces yo soy flexible con los pacientes, con mis conocimientos. No me cierro a que alguien diga esto sí, esto no. Entonces, a lo largo de estos años, lo he ido llevando a mi cuerpo y a mi estilo de vida. Sí que es cierto que en mi familia, con mis hijos, mi mujer, mis padres, mi hermano, pues sí que les aconsejo, muchas veces me piden consejo, vienen a que yo les trate, y luego pues el día a día con mis pacientes, que realmente verifico con ellos todos mis conocimientos, todo lo que aprendo, pero está claro que lo primero es que yo quiero estar muy bien para estar durante muchos años haciendo lo que me gusta, que es ayudar a la gente. Y además, dos cosas. Vas experimentando cosas cada vez que aprendes y habrán momentos donde te sirvan y habrá momentos que no, porque no siempre necesitamos lo mismo. O sea, no siempre necesitamos la misma dieta, ya no por la ingesta calórica en base al desgaste que tengamos, sino, tú lo has dicho, a nivel hormonal, emocional. Entonces, está bien ir testando, no momento a momento, porque nos volveríamos locos, pero sí como en diferentes épocas de nuestra vida, ¿no? Cuando necesitamos, cuando sentimos que quizás requerimos de algún ajuste, pues sí que puede ser un buen momento para hacer otra vez inventario y ver lo que sobra, lo que falta y lo que puedo transformar. Sí. Y hablabas de experimentar primero conmigo, y eso tiene mucho sentido también desde mi perspectiva, porque hablas mucho de ser neutro, de estar neutro. Yo Ujú. no utilizo tanto la palabra neutra como la palabra limpia, pero venimos a decir lo mismo. Sí. Yo al principio cuando empecé a trabajar solo podía hacer sesiones si estaba súper bien.
O sea, si había dormido bien, si había cagado bien, si estaba bien de energía. Luego me di cuenta de que podía trabajar hasta cierto punto aunque no hubiera descansado del todo bien, pues al final entrenas también, ¿no? Pero sí que es cierto que yo soy mi instrumento de trabajo un poco como tú eres el tuyo. Y si yo, antes hablábamos de los tóxicos, de la vibración, si yo no estoy en unos baremos, a mí me resultaría como muy negligente atender a alguien si mi canal no está limpio, o en tu caso, si tú no estás neutro o no tienes la capacidad ese día de estarlo. Sí, sí, Qué chulo. estoy de acuerdo. A mí siempre estoy bien, pero soy una persona como todo el mundo y también tengo también mis momentos que tengo mis preocupaciones y mis disgustos. Eso sí que lo noto. O sea, cuando alguna vez me pasa, que es muy raro, pero cuando una vez me pasa, pues está claro que no estoy tan fino. O sea, me siento que no estoy tan fino, pero lo sé, lo acepto y luego procuro que cuando estoy con el paciente es como que me relajo y ya me centro en lo que tengo que hacer. Mm, Pero sí es cierto, gracias a Dios y por la vida que tengo y por el entorno que tengo bastante estabilidad, ¿no? Y entonces, luego trabajo también mis emociones y tengo mis estrategias para estar tranquilo. Luego, pues, por ejemplo, pues siempre he sido muy nervioso y muy activo. Ahora estoy más tranquilo. Yo creo que estoy más tranquilo porque domino mucho lo que hago. Desde antes estaba como muy nervioso por todos los conocimientos que me aturdían. Y ahora mismo, eh, no sé, es una manera de... mis pacientes esta semana me han dicho, ¿qué tal en tus vacaciones de la semana de San Mateo? Y yo, bien, y alguno me ha dicho, bueno, tú como disfrutas con tu trabajo, tú sigues de vacaciones. Y Pues le, y le digo, sí, bueno, es trabajo, pero como me gusta, pues bueno, está claro que no es como otros trabajos que puedas estar a disgusto. mm. Y hay una frase que me gusta apoyarme en ella y es, construye una vida de la que no necesites tener vacaciones. Uh No -huh. por entrar en esa rueda de producir sin parar, pero ostras, yo por ejemplo es que disfruto trabajando y para mí las vacaciones ideales sería pues una sinergia, una mezcla entre, vale, pues hago turismo, tengo la parte de vacación, pero hago un par de sesiones o Y hago... pues sí, eso Sí, es. pero bueno. Vale, último tema de hoy que me parece súper potente. Yo tengo me corriges si quieres o si no estás de acuerdo, estaré encantada de que me rebatas. Yo tengo la sensación de que actualmente, y ya desde hace años, se ha perdido un poco la capacidad genuina, no digo que no la tengamos, digo que estamos desconectadas de ella, la capacidad genuina de escucharnos y abastecernos en base a lo que percibimos y recibimos, y hemos caído en delegar casi absolutamente nuestra salud en manos de profesionales. Y a mí esto me preocupa, o sea, esto yo no lo veo nada bueno. ¿Cómo ves esto tú? Pues yo lo veo todos los días en la clínica, todos los días. O sea, gente que durante muchísimos años está con ciertos síntomas y al final están con un paquete de medicación o de pastillas, siguen teniendo síntomas, pero tampoco hacen ellos algo por cambiar. O sea, siguen sin moverse, siguen durmiendo mal, siguen con mucho sobrepeso, siguen con tóxicos, se llame tabaco, se llama alcohol. No sé, es como un autocastigo tan importante al cuerpo todos los días. Sí. Entonces, los pacientes que hacen un cambio son los que cogen las riendas de su salud, son los que son, como digo yo, activos en el tratamiento, activos. Entonces, por eso, cuando yo era fisioterapeuta, había tratamientos pasivos, que es que el paciente se tumba en la camilla y aquí quítame el dolor de espalda. Pero yo empecé a hacer una técnica que la sigo haciendo cuando es necesaria, que se llama reeducación postural global, que es una técnica francesa de estiramientos de cadenas musculares, donde el paciente es activo. Y entonces ahí ya era el paciente tiene que currar en la camilla. Entonces, claro, ir a un fisio a currar en la camilla ya estaba con un poco mal visto. Pero efectivamente, hay que trabajar a Mm, nivel activo en todos tus campos, mecánico, químico, emocional, espiritual, el que quieras. mm, Pero tienes que tú tener esas ganas de cambiar y de evolucionar. No esperar a que el ibuprofeno te quite el dolor de cabeza o a que la crema con corticoide
te alivie el picor que tienes en el pecho. Entonces, al final tienes que tener herramientas y como yo le digo a mucha gente, a mis pacientes, les digo, no será porque ahora mismo no hay información. Porque el que quiere información y tratarse con buenos profesionales, hay un montón de buenos profesionales y hay un montón de información. Antes, antiguamente, una persona tenía migrañas y no había tanta información, pero ahora mismo tú tienes migrañas y pones en YouTube, Instagram, Facebook, donde quieras, y ya por lo menos puedes ver que hay gente que ve la migraña desde otro punto de vista. Te digo migraña, te digo picores en el cuerpo, te digo alergias, te digo el síntoma que sea. Entonces, la gente tiene que empezar a tener esa curiosidad. Y yo te doy la enhorabuena por el podcast que tienes, porque además te lo dije cuando vi el primer caso que te lo dije por Instagram, te di la enhorabuena, porque gracias a gente que tiene estas iniciativas, y nosotros como altavoces, yo aquí en mi clínica, tú en lo tuyo, tenemos que ir dando esa información a la gente de que tenga herramientas para empezar a ser los dueños de su salud. Estoy totalmente de acuerdo y motivada con lo que has dicho. Qué guay. Vale. Cuento una breve anécdota y ya te hago una pregunta como de cierre. Bueno, yo di a luz en julio del año pasado, julio del 24, eso es. Y bueno, pues el posparto fue duro e intenso y caí en manos de una fisio maravillosa, María, especializada en suelo pélvico y salud de las mujeres. Y yo entré a su terapia, a su espacio, a su consulta, enfadada, pero enfadada era la máscara que yo me ponía a que pues me tenía que hacer masajes de suelo pélvico y era como, mira, me ha tocado la vagina en el embarazo todo el mundo sin permiso, digamos, y ahora Mm. ya no me apetece que me la toque nadie, o sea, ni yo, o sea, es como, no quiero hablar del tema. Y me tumbé en la camilla, me hizo pues bajarme la parte de abajo y tal. Me miró y según me miró me dice, no voy a trabajar contigo la vagina y el suelo pélvico. Y dije, esta tía que se ha fumado, digo, pues como vamos a saco, ¿no? Pues hay que ir, pues hay que ir. Sí, sí. Y me dijo, no, Ana, porque todo tu cuerpo está en tensión, tienes las cervicales fatal, tu vagina está en guardia y tu cuerpo me está diciendo que no está preparado para esto. Hostia, según me dijo eso, me eché a llorar de, de la vulnerabilidad que yo misma, más que lo cuento y me emociono, de la vulnerabilidad que yo misma me estaba conteniendo, ¿sabes? De decir, yo estoy aquí fingiendo un papelón de que puedo y mi cuerpo te está diciendo que no y gracias porque yo lo estoy pasando por encima y tú que eres una maravillosa profesional estás escuchando que mi cuerpo no puede. Fue honesta. Tengo la piel de gallina, fue un proceso de 2 meses, fue rápido. Y ella me mandaba de deberes, además de ciertos estiramientos que los hice religiosamente, de ahí la paciente activa que comentabas, pero ella me mandaba de deberes escuchar a una cantautora, irme a tomar el sol, pasear por el parque, reírme. Y cuando entendí en mi cuerpo las respuestas positivas que mi cuerpo estaba teniendo con respecto a esos deberes, que no dejan de ser tomar conciencia y conectarte con tus cuerpos, con tu cuerpo, con tu ritmo y con lo que necesitas, un día me dijo, venga, vamos a hacer esto y dije, no, que estoy preparada. Y lejos de dolerme, me dio gustito. O sea, fue placentero el Mm, masaje. mm. Entonces, hago como cierro todo esto que hablábamos desde la importancia de estar activos y ser responsables de nuestro autocuidado, que eso no significa no pedir ayuda cuando la necesitamos y delegarlo en buenos profesionales que escuchan nuestro cuerpo aunque nosotros no lo estemos escuchando. Y también me interesa como subrayar el placer como brújula. Yo cuando fui contigo la primera vez, no sabía lo que hacías, pero me vino bien. Y a raíz de estar trabajando contigo, solo he mejorado. O sea, no me tiro pedos horrorosos, no tengo dolores de tripa, me ha cambiado el humor, tengo más energía, tengo que seguir yendo, o sea, tengo ahí el tratamiento pendiente, pero darte las gracias a ti también por la generosidad de querer venir hoy. Y también, tío, te agradezco y te reconozco la humildad, la naturalidad y la organicidad con la que trabajas. Porque puedes ser un gran profesional, pero como estés como desde el palco, no llegas a la gente o lo que tú dices, al final igual te colocas en un plano más juicioso y la persona que tiene que hacer un proceso desde la vulnerabilidad de, hostia, cambiar hábitos duele y cambiar de piel duele y enfrentarse a cosas que duele más.
Entonces, tú, desde que yo te conozco, siempre has sido un espacio seguro, tranquilo y amable para hacer ese proceso transformador. Así que yo te agradezco también a ti. Te agradezco tus palabras. Es una filosofía de vida. De Como, acuerdo estoy. como te he dicho, ¿no? Te he dicho esa frase, ¿no? Que yo a los pacientes, a muchos se lo digo, la primera sesión a veces, que cuando tú te vayas, la primera vez de mi consulta, me quede yo con la sensación de que lo he hecho perfecto, de Mm, todo, ¿no? mm, Y a partir de ahí, esa es la sensación. Luego, ya sabes que trabajar con los pacientes, pues tiene estas cosas. Mi madre una vez me dijo una cosa, mi madre que es una pasada, porque no tiene estudios, pero tiene una sabiduría brutal. Dice, hijo, es que, dice, no le puedes gustar a todo el mundo las cosas que haces. O sea, acéptalo. O sea, tú intentas que a todo el mundo le tienes que ayudar y que le tienes que gustar. Y me dice, pero hay veces que hay gente que también va a un restaurante 3 estrellas Michelin sí, total. y no comen bien. Y entonces digo, joder, pues es verdad. Entonces, también acepto que también haya gente pues que igual busca que le crujan el cuello, que le metan los dedos en la espalda. Bueno, pues también lo acepto. Yo tengo otro estilo de trabajo, ¿sí? Pero sobre todo que yo disfrute en la sesión, que me sienta cómodo, que me exprima, porque tú lo sabes, yo me exprimo como una bayeta y que Sí. luego los pacientes luego me siguen exprimiendo porque luego por el WhatsApp pues me preguntan sus dudas y sus cosas, pero yo estoy contento con mi trabajo, que llega luego el viernes, que es que no estoy ni cansado y que luego sobre todo estoy motivado y me encanta estar aprendiendo y sobre todo que cuando viene alguien, si doy con la tecla y le puedo ayudar, es una satisfacción. Bueno, No es una alegría máxima porque también he aprendido a gestionar eso, es una satisfacción, estoy contento, ¿no? Y a partir de ahí he podido ayudar a un poquito, ser mi granito de arena para que esa persona se encuentre mejor. mm, Entonces, bueno, pues con gente como tú has visto que también hay veces que yo le he hablado a mis pacientes de ti, con algunos mm, casos. Entonces, cuando yo trabajo ahí y me sale en mi test algo emocional, del transgeneracional, pues también es una maravilla poder conocer otros profesionales donde poder derivar total. un paciente, ¿no? Para seguir. Entonces, yo aquí en mi clínica, pues también puedo derivar a veces a un podólogo, al ginecólogo, a Ana, puedo derivar a un dentista y ver un poco, ¿no? Que todos en equipo, de una manera u otra, ayudemos a un paciente. Porque yo tengo muchas herramientas, pero no las sé todas y me jubilaré sin saberlas todas. Pero por lo menos ya alrededor de mi equipo virtual tengo a Ana, que ya también pues me ayuda cuando me ayudas, Mm, cuando hay una cosa emocional por ahí que nos viene muy bien. Así que también te agradezco tu buen trabajo. qué guay, pues es como una red de trabajo. Y Eso de es. hecho, este podcast tiene un poco ese fin, el conocer a varios especialistas profesionales que trabajemos con esa coherencia. Vale, Pedro, para cerrar, ¿qué les dirías a las personas que nos han escuchado si les pudieras dar como tres consejos para ese autocuidado, para esa toma de conciencia? ¿Qué tres consejos les darías desde tu sabiduría? ¿Qué les diría? Lo primero, eh, que intenten, si están estudiando algo, si son estudiantes, les doy un consejo, que intenten estudiar lo que les gusta, aunque tenga pocas salidas, pero que intenten hacer algo que les gusta. Eso yo creo que es fundamental. O sea, me parece fundamental no verte obligado a estudiar algo o hacer algo que no te gusta, porque bastante tienes que venir a ir a trabajar como para hacer algo que no te gusta. Total. Pero a nivel de salud, yo a la gente lo que le recomiendo es eh, hacer una alimentación saludable y de una alimentación saludable, muchas veces yo a la gente les digo que claro, yo no soy nutricionista, yo doy ciertos consejos desde mi formación en psiconeuroinmunología y otras muchas formaciones que he hecho. Entonces ya a la gente le digo, mira, es que yo no te puedo hacer una dieta te la hace el nutricionista, pero yo te doy un consejo, esto sí, esto no. Pero a la gente le digo, ya sabemos qué alimentos son más inflamatorios y qué alimentos son menos inflamatorios. Come despacito, mastica despacio, distancia comidas. Y luego es muy importante que descanses, tenemos que priorizar el sueño.
el sueño es muy importante, el ejercicio físico. Llegados a mis años, que yo tengo 49 años, ejercicio físico también de fuerza, ejercicio físico de fuerza. Y luego también a nivel emocional, pues sentir la emoción, hablar, no guardarte nada, no tragarte algo que un día puedes explotar. Entonces, intentar hablar, expresar las emociones con tu mejor amiga, con tu pareja, con tu madre, Con tu diario también vale, escribir. escribirlo, escribir, y son cosas sencillas. Quiero contarte que para mí, bueno, no me va a emocionar, pero para mí, bueno, voy a intentarlo. Para mí una persona que siempre ha sido como una persona muy brillante es mi abuela. Y mi abuela María, que tiene 93 años, no, tenía 93 años cuando murió, esta persona no tenía ni idea lo que era el ayuno intermitente, no tenía ni idea lo que eran las bayas de goji, ni el aguacate, no tenía ni idea lo que era el cenar muy tarde, cenar muy pronto, si era beneficioso, si era perjudicial. Pero era una mujer que era todo amor, era una mujer que no tenía conflictos con nadie. Entonces, era una mujer que hacía un poco de ejercicio. Entonces, pero vivió con salud, vivió con vitalidad. Entonces, ¿qué hago a veces? Me acuerdo mucho de ella y digo, bueno, está bien tener mucho conocimiento, pero saberlo gestionar, que el conocimiento no te genere estrés, porque también hay veces que dices, ay, que esto no lo sé, ay, que esto lo hago mal, que he oído que es muy importante meterse pronto a la cama. No, las cosas que hagas y los cambios que los hagas, hazlos sin estrés, Mm. no te supongan un estrés. Entonces me acuerdo mucho de ella y sí me gusta acabar, pues no te ha pensado saber cómo iba a acabar, pero me alegro haber hablado de ella, ¿no? Porque para mí es un referente de paz, de cariño, de amor. Y vivió hasta los 91 años súper bien de salud. Y luego ya pues se enfermó y ya. Pero bueno, pues esto es, ¿no? La gente hay que transmitirle control mucho del estrés, el ejercicio físico, el sueño, el descanso, comer saludable y luego también que no pasa nada porque algún día te tomes 2 cervezas o te metas en una boda 3 gin tonics, que no pasa nada. Eso es lo importante, ser flexible y saber también que hay momentos donde tenemos que trasnochar hasta las 4 de la mañana y otros momentos que será más importante por levantarte a las 8 de la mañana para irte a caminar. Qué buen homenaje le has hecho a tu abuela y yo te digo algo por si te puede servir. Todas esas veces en las que acudes a ella como para volver a traer a ti un equilibrio, una conciencia, quizás más pausa o más amor, todas esas veces no lo consigues gracias al recuerdo que tienes de ella, lo consigues porque ella está para dártelo. Uh -huh. Hablar con un alma es tan sencillo siempre que ese alma esté disponible como pensar en ese alma y sentirla, tenerla. Sí. Entonces, no eres el único que le hace homenajes a tu abuela cada vez que le pides te homenaje a ti. Así que sepas que esa Bueno, relación está activa, que tienes una relación activa con ella y que uh os -huh. seguís cuidando el uno al otro. Porque dice que a tu forma tú también le cuidabas, que tú le has cuidado mucho. Uh -huh. Por Qué, muchas. qué bueno. Uh -huh. Vale, para las personas que te quieran contactar, ¿tienes redes sociales? Que ya sé que sí, dínoslas para poder dejarlas por Bueno, aquí. mi consulta es, bueno, es Espacio Salud, creo que es, bueno, Espacio Salud barra baja La Rioja. Y bueno, Vale. consulta pues está en Logroño, en el centro, en Calvo Sotelo, en el número 24. Es un bajo. Hay que bajar unas escaleritas. Es una consulta que parece muy pequeña, pero luego es un poquito más grande. Ujú. Y bueno, sobre todo, lo importante es que si alguien entra en Espacio Salud, que vea que entra en un sitio donde no se juzga al paciente, donde se va a hacer un tratamiento integrativo y donde vamos a escuchar y vamos a ver cuál es la primera capa de la cebolla, la segunda, la tercera. Hay gente que tiene 5 capas y hay gente que tiene 3.240. Ni una Pero, menos. pero lo importante es ir poco a poco encontrando un estado de bienestar. Buenísimo. Pregunta importante que ya me han hecho varias clientas mías. ¿Trabajas a distancia?
sí trabajo a distancia, cosa que antes pues me costaba como decirlo, De nada. pero sí, sí lo hago habitualmente, lo hago habitualmente. Tengo clientes que trabajo a distancia. Es igual de efectivo, es igual de efectivo trabajarlos a nivel presencial que a distancia. A nivel de presencial es con más el contacto físico conmigo, pero es igual de efectivo, se llegan a los mismos campos. Cuando empecé a hacerlo fue para mí muy chocante, a través con una chica que me pidió, una paciente mía, una chica colombiana, que su hermana vive en Miami, y a partir de un comentario que le hice fue como, oye Pedro, si yo solo te había dicho a ver si me podías ayudar por mi dolor de regla. Pero yo le dije, no, no, la regla no es lo prioritario, lo primero es todo tu sistema digestivo que está muy mal. Y claro, ella me dice, sí, pero si yo no te había dicho eso, y yo tengo un montón de gases, se me hincha un montón la tripa, estoy estreñida todo el día. Entonces a partir de ahí fue como, me impactó, pero encima lo que me impactó fue que le quité el dolor de regla. Entonces Qué bueno. la cosa a partir de ahí fui ganando seguridad y sí, al final pues va cogiendo seguridad y sí, efectivamente quien me lo pide pues con todo el respeto del mundo y con todo mi cariño, que siempre es lo que digo, y a los pacientes los trato también desde el corazón, desde mi corazón. Yo a mucha gente le digo, ¿no? Lo que te digo es lo que, como si estuviese mi primo delante. O sea, es como diciendo, esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, que es mi esencia y mi manera de trabajar, y no la puedo frenar. Entonces, no puedo no ser yo cuando tengo un paciente delante. Sí, a distancia también trabajo y cada vez más. Perfecto. Y bueno, yo he sido clienta tuya o paciente tuya y a bebés también los testas. Mi ¿Sí? experiencia contigo ha sido súper buena, de hecho tengo que volver y también lo quiero dejar por ahí. Vale, pues a mí me podéis encontrar en Instagram como almas.brau, en la página web como almasbrau.com, me lío ya con tanta cosa, y en YouTube como almasbrau. Y ya no tengo más, gracias a Dios, ya con eso me planto. Y bueno, me despido de vosotros, me despido de ti, Pedro, con muchísimo cariño. Muchas gracias por toda tu aportación de hoy y tu generosidad. Y nos vemos pronto, espero. Muy bien. Ana, muchísimas gracias a ti nuevamente. Bueno, buenas tardes, hasta luego.